Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio con el Barcelona. Estamos en el mes de enero, justamente un día antes de mi cumpleaños, aquí en este modo carrera. Y tenemos hoy, la verdad, que un episodio interesante, ¿vale? Tenemos los dos últimos partidos de la fase de ligas de la Champions, los cuales tenemos que ganar, porque como no ganemos, nos quedamos fuera de los 8 primeros. Estamos ahí en el límite, así que hay que ganar al Chelsea y hay que ganar al Ajax. Terminaremos este mes de enero, en el cual, en principio, no va a haber fichajes, pero veremos si hay alguna oferta de algún club por algún jugador nuestro. Y luego ya pasaremos al mes de enero. O sea, de febrero, perdón, en donde empieza la Copa del Rey. Bueno, la Copa del Rey ya empezó, de hecho eliminamos al Oviedo en penaltis y al Eldense nos tocó sufrir, así que nos tocará esta ronda ya de cuartos de final frente a Las Palmas. Continuaremos en la Liga, en la cual, ojito, tenemos, pues no lo veis, pero ahí está, el clásico frente al Real Madrid. Y en principio ya en marzo debería volver la Champions, si es que hemos pasado entre los 8 primeros, ¿vale? Así que en principio hoy me gustaría llegar hasta marzo, pero dependerá un poco de lo que pase en la Champions, ¿vale? Y dicho esto, tenemos otra novedad, señores, y es que ya tenemos el mod de Rode, ¿vale? Y eso hace que podamos tener las equipaciones secundarias y terciarias de prácticamente todos los equipos. En este caso, te voy a poner por aquí para que lo veáis. Tenemos la primera equipación del Barça ya arreglada para que se vea bien dentro del juego. Tenemos como siempre la segunda equipación, pero tenemos ya añadida, repito, esto es de un mod, no está aún dentro del juego normal, ¿vale? Lo tenemos gracias al mod de Rode. Tenemos la tercera equipación, que es, por cierto, la que llevo hoy puesta. Tenemos la cuarta equipación, que ya sabéis que la suele utilizar mucho también el Barcelona. Y ojo, porque tenemos incluso también la versión especial que utilizó el Barça en el 4-0 en el clásico frente al Real Madrid. Y tenemos también la versión alternativa de la local, que básicamente es con el pantalón en blanco, que se ha sabido que puede llegar a utilizarse en algún momento en la temporada, ¿vale? Que es con pantalón blanco, es la principal, pero cambian las medias y cambia que se juega con pantalón blanco, ¿vale? Entonces, bueno, pues justamente en este partido contra el Chelsea, pues fíjate que vamos a utilizar esta. Y en el Chelsea creo que tenemos la visitante, tenemos la alternativa que ya estaban, pero tenemos la alternativa que, pues bueno, por lo que veo no funciona muy bien de momento, pero se supone que tendría que ser esta, pero con las medias de color azul también, ¿vale? Así que nada, chicos, así vamos a ir a este partido y vamos de acuerdo. Pues señores, ya estamos por aquí, Stamford Bridge, o lo que viene siendo el jardín número 2 después del Bernabéu para el Barcelona. Partido frente al Chelsea y hay que ganar, señores, hay que ganar si queremos estar entre los 8 primeros de la Champions. Partido muy, muy importante, ojito, porque estrenamos esa tercera equipación por fin en este modo carrera. Había ganas de estrenarla y ya la tenemos aquí. Seguramente llegue para vosotros en el juego oficial, pues dentro de poco, quizás en la próxima actualización. Esperemos que lo más pronto posible llegue también para todo el mundo, pero nosotros, de momento, ya la tenemos en el juego gracias al mod de Rode. Así que, chicos, vamos allá con este partidazo contra el Chelsea de Cole Palmer y compañía. ¡Uy, qué bien! Sí. ¡Lamine! ¡Sí! ¡Ay, qué parada de Jorgensen! No te puedo creer, era un golazo. Era un golazo, tío. Por cierto, ha habido también actualización del Live Editor de Aranactu. ¡Uy! ¡Lamine! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué golazo de Lamine, señores! Ahí está, el 10 del Barça. Saca la varita, saca la magia y ahí estaba. Bueno, la verdad que gran repetición, muchas gracias. Nah, ¿qué hubiéramos hecho sin esta gran repetición? Nah, qué golazo de Lamine, tú. Qué golazo de Lamine. Yo de verdad, yo no sé qué pasa, pero vuelve a pasar lo que ya os he contado muchas veces, que a la media parte se queda pillado y no puedes avanzar. Así que nada, este 0-1 que estamos ganando al Chelsea, a tomar por culo, porque se queda pillado el puto juego a la media parte, tío. Siempre en la Champions, tío, siempre en los partidos de Champions. Toda está la polla de los partidos de la Champions, tío, que se quedan pillados a la media parte, tío. Arreglar esta puta mierda ya, tío. Pues nada, chicos, hemos simulado y hemos ganado 2-0, pero da igual, porque ahora voy a darle a la X y de aquí no pasa. O sea, se va a quedar pillado, así que tendremos que reiniciar y efectivamente se queda pillado. Es que de verdad, tío, estoy hasta los cojones, tío. Vale, chicos, hemos vuelto a llegar a la media parte. Porque he intentado actualizar el tema de los mods, a ver si era algún error o algo así. Entonces hemos vuelto a llegar a la media parte. Vamos a ver si sucede el bug. Creo que ahora no está sucediendo. Vale, ahora no sucede, pero el problema es que vamos 0-0. O sea que, bueno, a ver si puedo meter un gol. Otra lesión de Lamine, ya se nos lesionó el año pasado, tío. Y se vuelve a lesionar ahora. Vale, ¿yo qué eres? ¡Sí, señor! Ahí está, vale, pues bueno, metemos el golito que ya habíamos metido antes. Golito de Jokeres, señores, ahí está, golazo del 9, lo celebra Hansi, a ver si da otra voltereta como en el clásico.
Y qué golazo de Gyökeres, vaya centrito de Balde, un poquito como el gol del clásico, del centro a Lewandowski. Pues ahí está, ahora centro a Víctor Gyökeres. Y espectacular cómo ha saltado el sueco. Y vaya golazo, madre mía, un poquito como Lewan, literal, Ya, bastante igual, el golito del centro de Balde a Lewan, mola. ¿Tienes a Fermín de MCO? Hombre, pues claro, obviamente, si es que es MCO. Uy, qué pase de Gavi. Uy, qué pase de Gavi. Y qué golito de Rafinha. Qué golito del 11. Vaya pase de Pablo Páez Gaviria. Rafinha totalmente solo. Madre mía, qué pase filtrado. Y qué golazo del brasileño, que viene definido delante de Jorgensen. Y ahí está, 0-2. Señores, cerramos el partido en Stamford Bridge. Después de una pequeña bugueada. Y nos vamos a llevar la victoria en Londres. Una victoria importantísima para quedar entre los 8 primeros, señores. Había que ganar hoy sí o sí aquí, Había que ganar sí o sí. ¡Qué buena, Víctor! Pues el tercero, sí señor. Y otro más, señores, otro más. Bueno, pues 2-0 al Chelsea. Ni tan mal, nos ha costado un poquito, pero oye, han acabado llegando los goles. Y bueno, pues vaya pase otra vez, filtradísimo. Y ahí está el brasileño, aprovechando los pocos minutitos que está teniendo. Golazo de Víctor Roque. Y ahí está, señores. Se termina el partido. Partidazo en Stamford Bridge. Paliza al Chelsea. Pues señores, malas noticias. Lamine Yamal, lesión. Ha tenido una esguince en la rodilla. Y vamos a estar sin nuestro crack un mes, señores. Un mes. Literalmente 4 sabanitas. Vamos a tener que estar sin Lamine. Pero bueno, al menos para eso tenemos a Nico Williams. Así que en principio no tendría que haber problema. Pues bueno, chicos, partido frente al Celta en Liga. Vamos a simular. Y 3-1 ganamos. Ahí está, victoria con golito de Gyökeres, Olmo y Rafinha. Señores, después de la victoria al Chelsea, nos hemos metido ya de pleno entre los 8 primeros. De hecho, nos queda la última jornada. Pero estamos ya clasificados, porque si os dais cuenta, el Athletic Club de Bilbao, que es el noveno, que nos podría dejar fuera, está con 13 puntos. Y nosotros con 17. Así que aunque perdamos y el Athletic Club gane, como mucho podríamos quedar octavos, pero nunca novenos. Así que ya estamos clasificados entre los 8 primeros y vamos a jugar ese partido contra el Ajax. Pero bueno, ya que estamos, pues lo vamos a simular y así podremos jugar más partidos, quizás de la próxima ronda o avanzar un poco más. Vamos allá, chicos, rotamos un poquito. Partido contra el Ajax, última jornada. Y pues 1-1, chicos. Empatamos frente al Ajax y vamos a ver en qué posición quedamos finalmente. Pues chicos, con el empate hemos quedado cuartos igualmente. Así que bien, hemos quedado en la parte alta incluso con ese empate. Y finalmente ha entrado el Benfica. Ojo, el City se ha quedado fuera, City se ha quedado fuera, el Dortmund, el Tottenham, el Arsenal, el Chelsea, la Real. Y el Bayern, que había empezado con 5 derrotas, se ha conseguido meter el último, por el gol a Verás. Hostia, el Bayern se ha salvado y estará en las eliminatorias, Y al Bayern le ha tocado, pues, ¿quién le ha tocado? El Bayern. Ah, no, se ha quedado fuera. ¿Cuál es el que estaba encima del Bayern? A ver. ¿What? Aquí falta gente, ¿no? ¿Cómo? ¿No era hasta el 26? ¿O era hasta el 20? Ah, pues no, se ha quedado fuera, chicos. Es hasta el 24. Es hasta el 24. El 24 es el Sporting de Portugal, que sí que está contra el Niza. Así que el Bayern se ha quedado fuera, chicos. Fuera de la Champions. Pues vamos allá, chicos. Derbi catalán frente al Girona. Y chicos, ganamos 2-1, ahí está. Gyökeres que falla un penalti, pero mete otros 2. No ha metido el hat-trick, pero ganamos el derby. Pues señores, dejamos la Liga, dejamos la Champions y nos vamos de nuevo con la Copa del Rey, en la cual hemos pasado ya 2 rondas. Estamos en los cuartos, partido frente a Las Palmas, y de ganar esto nos plantamos en semis ya. Así que importante no pechofriar hoy. Queremos la Copa del Rey. Y ojito porque estrenamos equipación, bueno, indumentaria diferente, podríamos decir, ¿no? Primera equipación, pero con ese cambio de pantalón, que también es del mod que hemos metido. Tenemos por ahí vivos en la Copa al Villarreal, al Athletic Club, también al Atlético de Madrid por el otro lado del cuadro. Así que vamos allá a ver si podemos ganar en un partido que tiene pinta de complicado. Vamos allá. Uy, Gavi. ¡Oiga! ¡Ay, qué parada de Szczęsny! ¡Qué grande! Vale, tranquilidad. Oye, pues queda bien la camiseta, con los pantalones blancos. A mí me gusta. Bueno, Gavi ya con amarilla, para no perder las costumbres. Sí, he visto hoy un vídeo del clásico, que justo después del partido, cuando están los jugadores del Barça celebrando, viene Lewandowski y le dice a Gavi: macho, ni 2 minutos has durado sin amarilla, Dice, entra 2 minutos al campo y ya te han sacado amarilla. El puto Lewandowski, tío. Pues nada, segunda parte, chicos. A ver si podemos meter un gol, porque de momento ni me he acercado, tú, ni media ocasión he tenido. Se veía que Las Palmas era el mejor equipo que defendía de toda España.
Víctor. ¡Uy, qué buena, eh! Estará buena, chicos. Vale, primera llegada clara, minuto 65, Nos ha costado un poquito, pero... Buena llegada de Víctor Roque. Buena jugadita. ¡Ojo! Y Pubil fuera. Es que me corta Fabio Silva, tío. Que es delantero y está jugando de lateral. Y me corta el balón en velocidad. O sea, es que... A Nico Williams, bro, que corre 90, tío. Es que no entiendo nada, tío, de verdad, en este juego, tío. O sea, ¿cómo puede ser que jugadores que tienen menos ritmo te igualen en velocidad, tío? Es que no tiene sentido, tío. Uno de los jugadores más rápidos del planeta, tío, que es Nico Williams. O sea, por favor. Va, Rafinha, por Dios. Pues ahí está, señores. En la última del partido. Rafinha en el 93. Que nos manda directamente a las semifinales de la Copa del Rey. Tras muchas ocasiones, tras mucho sufrir en el partido, se vuelve loco el Barça, que va a estar en las semis. Golazo en la última del partido, señores. La verdad que no lo merecíamos, estamos llegando todo el rato, pero es que es muy complicado. Es que juegas contra cualquier equipo y da igual de qué división sea el equipo, da igual qué equipo sea, da igual, cualquier equipo te lo hace prácticamente imposible, señores. Pero bueno, ahí está, 1-0, señores, y pasamos a las semis. Qué grande Rafinha, coño. Mi capitán. Y lo va a pitar el árbitro, señores, ahí está. Lo pita el árbitro. Y nos vamos para las semis. Vamos. Pues señores, bienvenidos al campo de entrenamiento de Leo Messi. Bienvenidos al Bernabéu. Jornada ya número, bueno, pues número 23. Y tenemos el clásico. Bueno, la verdad que dudo bastante que podamos repetir el 0-4, porque aquí ya sabéis que es bastante más complicado que la vida real, pero ojito porque tenemos la equipación especial que utilizó el Barça esta semana contra el Madrid, la equipación de Coldplay, que la vamos a utilizar en este partido, muy bonita, la tenemos puesta también con el mod, así que vamos a ver si podemos ganar, chicos, porque en caso de ganar nos pondríamos a un puntito del Real Madrid en Liga, sería bastante importante hacerlo, pero ya sabéis que, bueno, por el tipo de táctica que tiene puesto el Madrid, que es el tiki-taka, la verdad que los partidos no suelen ser lo más divertido del mundo, sinceramente, porque, bueno, literalmente no tocas el balón y no ves el balón durante todo el partido, o sea, se pasa el Madrid tocando y da igual que presiones, que es bastante probable que hayan pocas ocasiones de gol, sinceramente, así que bueno, intentaremos que sea lo más movido posible, pero no tiene mucha pinta, chicos, así que vamos allá. Sí. ¿Nico? ¡Uy, qué zapatazo y gol! ¡Sí, señor! Golito de Jokeres, minuto 12 de partido, el tiro de Nico Williams y con un poco de fortuna, pues no sé qué ha pasado porque no lo vamos a ver en la repetición, pero... a ver, quiero ver la repetición. Es que ha sido rarísimo, tú. O sea, ha sido por la presión, creo, ¿no? En plan... Ah, bueno, que no puedo ver la repetición. Ah, vale, que se me ha quedado pillado. ¡Me cago en... Tío, otra vez, ¿en serio, tío? Bueno, nada, chicos, no ha pasado nada. Aquí estamos. 0-1, minuto 12. Ya está. Ojo, ¿Jokeres? Pues ahí está el 0-2, señores. El 0-2, madre mía. Ojito, no seremos capaces de volver a clavar un 0-4, ¿no? No creo, ¿no, chicos? No creo que seamos capaces de nuevo, porque de momento... Bueno. Ojo, Dani Olmo. La cuelga. ¡Uy! ¡Qué parada de Courtois! Remataba Koundé. Uy, ¡hostias! Problemas. No, aquí no podemos tirar para atrás la línea tan perfecta como en la vida real. Aquí hacer el fuera de juego de la vida real como que cuesta un poco más, ¿no, chicos? Vale, David, vale, pues ahí está, chicos. Se va a terminar la primera parte. Hay que meter en el estadio de Ipswich Town. ¡Ojo, Jokeres! ¡Jokeres! Pues ahí está, el hat-trick que no metió Lewandowski en el clásico porque falló aquella tan clara que le dio al palo. Jokeres aquí sí que lo hace, chicos. Y aquí no falla, ¿eh? Madre mía. Bueno, vaya pedazo de clásico de Jokeres. 0-3, chicos, y esto huele a 0-4. O veremos si da tiempo una manita, ¿eh? Cuidado. Cuidado que puede ser otro clásico catastrófico para el Madrid. Otro más. Ay, qué cagada, qué cagada, qué cagada. Y qué parada de David Raya. No, no te puedo creer, tú. No le mete un gol a nadie, Mbappé. No le mete Mbappé un gol a nadie, tú. Otra parada de David Raya histórica, ¿eh? Sí. Ansu. Sí. Oh, la tenía ahí.
Nah, no me da tiempo a meter el cuarto, tío, qué pena. A no ser... A no ser... A no ser... A no ser que Pedri lo meta en el 90. ¡Vámonos! Ahí está, chicos. Modo carrera realista con el Barcelona. En la última del partido, Pedri en carrera y golito. Pues ahí está, chicos. Pues clavamos el 0-4. Como en la vida real. Lo hemos podido hacer. Y encima el Madrid ha tenido muchas. Ha tenido varias durante el partido. Algunas de Bellingham, algunas de Mbappé. Y las han fallado todas delante de David Raya. Como pasó en la vida real también con Iñaki Peña. Que bueno, la verdad que la gran mayoría no sirvieron porque era fuera de juego, pero aún así alguna paró. O sea que, chicos, realista, le clavamos un 0-4 con... Ahí está, hat-trick. Ah, no le he contado un gol a Gyökeres, Bueno, pues ahí está, chicos, partido. Pues chicos, partido de Liga frente a la Real después de ganar al Madrid y de quedarnos a un punto de ellos. Vamos a ver si podemos continuar con la buena racha y ganar en casa. Pues ahí está, ganamos en casa con golito de Rafinha y ojito, golito de Ansu. Grande Ansu. Vale, chicos, partido frente al Mallorca en Liga y después de esto, ojito porque vuelve la Copa del Rey, así que hemos rotado un poquito el equipo. Simulamos frente al Mallorca y empatamos, perfecto. Pues nada, oye, empatamos con el Mallorca, después de hacer 8 tiros. Mete Lamine después de su vuelta tras la lesión, pero 8 tiros no son suficientes para ganar al Mallorca, que nos hace 3 y nos mete 2, perfecto. Pues chicos, este es el primer partido, ya sabéis que las semifinales de Copa del Rey es a doble partido. Primer partido de la Cerámica contra el Villarreal, el segundo en casa. Vamos a simular, ¿vale? Vamos a simular este primer partido, jugaremos el segundo. Esperemos que no sea un resultado muy malo, porque si no, se nos va a complicar el tema de remontar. Pero bueno, al menos sabemos que jugaremos en casa el segundo partido. Más que nada esto lo hago porque así avanzamos un poco más y luego podremos jugar la eliminatoria de la Champions, ¿vale? Así que vamos allá. Primer partido de estas semis frente al Villarreal y 2-4, ojo. Bueno, no está mal. Es como si fuese un 2-0. Así que, golito de Gavi, Nico, Olmo y Ansu. No me esperaba ya tantos goles en este partido, pero oye, ni tan mal, chicos. Nos vamos con un 0-2 a la U. Vale, chicos, partido frente al Sevilla. Otro partido más que simulamos. Y madre mía, 4-0. ¿Cómo está el equipo, Pedri y Gyökeres, doblete, gol de Rafinha. Mamá. Pues señores, ahora sí, ya estamos por aquí. Señores, bienvenidos a los octavos de final de la Champions. Después de hacerlo muy bien en la fase de ligas. Primera temporada en la cual nos clasificamos entre los 8 primeros. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Tenemos partido contra el Lazio, señores. Nos ha tocado la Lazio. Bueno, la verdad que rival, yo creo, asequible. Deberíamos pasar, la verdad. Así que vamos a ver si lo podemos hacer o no, señores. Vamos allá. No, porque ya están actualizados, Juan Macat. Si no estuviesen actualizados, no te dejaría abrir literalmente los mods con el mod manager. No podrías abrirlo. No, hombre, no, tío. Joder, pues nada. Pues adelanta la Lazio, señores. Minuto 32 y empezamos palmando, Cuidado. Se lo ha tragado por el primer palo. Bueno. O sea, de hecho, Rode ya sacó una actualización para el nuevo mod manager ese. O sea que... Como Gyökeres. Vale, ahí está, chicos. Lo empatamos rápido. Minuto 34, golito de Gyökeres. Ahí hoy con la cuarta equipación. Y lo hemos empatado rápido, menos mal. Menos mal. Y Gyökeres cómo está, chicos. Últimamente, desde el clásico, está metiendo goles a pares, Está siendo ya ese Gyökeres que... por el cual nos gastamos 75 millones, Joder, y la cubre, tío. Es que mira, tío, no pierden la posesión. Se ponen a tocar delante tuyo, tío. Con 1 metro cuadrado y no pierden la posesión, tío. De verdad, lo de la táctica del tiki-taka, tío, tienen que hacer algo con eso. No puede ser que cada vez que juegues con un equipo que tiene la táctica predefinida de tiki-taka, sea imposible literalmente quitarles el balón. O sea, ¿en qué momento la Lazio juega así? ¿En qué momento la Lazio te sale de una presión de 2 tíos, un pavo haciendo un pase de espaldas hacia atrás? Es que, pues nada, empatamos contra la Lazio y es que da igual, o sea, aunque sea un equipo de primera división o de cuarta, si tiene tiki-taka es imposible ganarle, pero imposible, o sea, es imposible, tío. Pues vamos allá, partido frente al Depor, vamos a volver a simular y 2-1, chicos, ahí está, doblete de Pedri, ¡ojo! Qué grande Pedri. Pues señores, ya estamos por aquí, partido de vuelta de la Champions y señores, hay que ganar al Lazio porque estamos empate a 1.
Así que, bueno, la parte buena es que estamos en casa, estamos con nuestra afición, pero de nuevo, otra vez el tiki-taka que va a volver a aparecer para destrozarnos y jodernos la vida. Así que, bueno, a ver si podemos ganar a Lazio, chicos. A ver si la Lazio no se convierte en Manchester City. Va por Dios. ¿Yo qué eres? Dale. ¡Ay! No puedo ser. Ha tocado el balón cuando había chutado. Mira, 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 mira cómo sacan aquí. Toma. Nada. Y no se la quito. ¡Es que es de coña! Le acabo de robar el balón al portero, tío. ¿Por qué no me la llevo? Verdad, tío, qué juego, loco, qué juego. Nada, y ahora Gavi se cae al suelo, tío. Vete a la mierda, hombre. Es de coña, tío. ¿Yo qué eres? Nada, está muy espaciado. Pues toma ya. Pues golito de Nico, señores. Madre mía. Sufriendo hasta el 88. Vaya pase de Jokeres. Cómo llegaba Nico Williams por abajo. Y ahí está. El golito que nos va a dar el pase a cuartos. Sufriendo contra la Lazio, chicos. Sufriendo contra la Lazio. No porque sea un equipazo, sino porque ya lo estáis viendo. O sea, la táctica esta está ultra mega chetada. Y es imposible robarles un balón. Pero mira, pues mira, hemos aprovechado este ataque. Menos mal. Y ahí está. Si no llegas a ser por esto, nos vamos a la prórroga contra la Lazio, tú. Es de coña. Es de coña, tío. Pues ahí está, señores. Ganamos a la Lazio y pasamos a cuartos. Pero de verdad que esto tiene que cambiarlo, Sports. Esto no puede ser, tío. Que cada equipo que tenga el tiki-taka puesto tenga un 90 y pico % de precisión de pases. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que no hay por dónde cogerlo, No hay por dónde cogerlo, tío. O sea, lo peor de todo es que la CPU no llega prácticamente a portería. O sea, 0 tiros me ha hecho la Lazio. Pero claro, se ponen a menear el balón durante 90 minutos y no hay manera de robárselo. O sea, 93% de pases acertados, 58% de posesión. ¿Y por qué he metido ese gol? Pero es que he hecho 7 tiros en el partido. Y casi quedamos 0-0. O sea... Y bueno, pues el resto de resultados, el Atlético de Madrid que cae frente al Tottenham, el Milan se carga al Arsenal, el PSG sufre para ganar al AEK Atenas, el Benfica se carga al Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid gana al Sporting de Portugal, la Juventus elimina a la Real y el City que se carga al Inter. Así que ya tenemos posibles rivales en cuartos: Benfica, Real Madrid, Juventus, City, Spurs, Milan o PSG. Vale, chicos, no sé si esto es un bug del juego o no, que tiene pinta de que tiene que ser un bug también. No sé si os ha pasado a vosotros, pero cuando hay parón de selecciones y se van a jugar con la selección, se van y no pueden jugar con tu equipo. O sea, se deberían ir después del partido del Leganés. Pues no me dejan jugar con ellos. Y claro, no tenía suficientes jugadores y he tenido que subir a 2 de la cantera, porque si no, no da. O sea, ¿ves? Se cuenta convocado y no te deja cambiarlo. O sea, no comprendo. O sea, ¿ves? Pone que suplentes hay. Espera, que me está dando algo, ¿no? A ver, espera. Esto es fortísimo, ¿no? O sea, por no tener no tengo. Ah, vale, sí, por tener sí que tengo. Tú tampoco. Vale, entonces como coño. Vale, tengo que simular y ya está, ¿no? En plan, simular rápido, que lo cambie el juego y empatar, claro, porque he jugado con... Pues a saber con qué equipo he jugado. He jugado con Chesney, Pubil, Araujo, Mica Marmol, Velasco, Casado, Bernal, Fermín Méndez, Roque y Rafinha. Y de suplentes solo 3: Cucurella, Ansu Fati y David Raya. Perfecto. Pues señores, derbi frente al Español que vamos a simular ahora ya con todo el equipo, menos mal. Y 1-3. ¿Quedará así el Barça en la vida real en el derbi? Pues no lo sabemos, chicos. Pero golito de Gavi, de Pedri y de Valde. Ojo, que encima meten 2 de la cantera, espectacular. Pues señores, volvemos al segundo partido de la Copa del Rey. Como ya sabéis, simulamos frente al Villarreal, ganamos 4-2, así que hemos rotado un poquito el equipo y llevamos una ventaja de 2 goles. Así que en principio, a no ser que la caguemos muy mucho, pues bueno, no debería la cosa torcerse. Pero bueno, vamos a ver por qué queremos pasar a la gran final. Ojo, Gavi capitán, me pongo cachondo. Mira cómo la tocan, tío. Que todos los equipos la tocan increíble. Joder, pues nada, pues la primer gol del Villarreal, tío. Pues muy bien, tragada de Chesney. Le pasa el balón por delante y no la para ni siquiera. Pues nada. Pues verás tú que al final se nos lía.
Fuera de juego. ¡Uy! Pero el de abajo no. ¡Claro que sí, hombre! Pues ahí está, qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Estaban fuera de juego Ansu Fati, la ha dejado pasar muy bien. Y Vitor Roque ha estado avispado, ha estado rápido, porque ahí estaba, Ansu la ha dejado pasar, pum, toma ya. Y Vitor Roque ha dicho, pues esta mía, qué golazo. Muy listo Ansu, qué grande. Qué golazo, chaval. Qué bien Ansu, Vamos a ver, en plan ahí ya lo siento mucho, pero algo ahí mal. Nada, oye, que no robamos el balón. Pues nada, oye, que Chesney tampoco tiene pensado pararse hoy ningún tiro. Pues nada, 1-2, chicos. Seguimos ganando en el global, bro. 1-2. Bueno, este partido verás tú que lo perdemos, Pues nada, chicos, ahí está. Pasamos a la gran final de la Copa del Rey. Otro partido que hemos tenido que sudar y sufrir. Bueno, de hecho hemos perdido, ¿no? Pero nos sirve porque teníamos ventaja de 2 goles. Y de verdad es triste decir esto, pero es que es más fácil ganar simulando que jugando. Si eres bueno. Y ya no es un hecho de que seas bueno o malo jugando. O sea, yo soy bueno jugando. Llevo toda la vida jugando al FIFA. Y los que llevéis aquí años viendo el canal, ya sabéis que normalmente pierdo y hemos perdido siempre muy poco en anteriores FIFAs. Pero es que en este, os lo prometo, que de verdad es, creo que el FIFA de toda mi vida que más partidos he palmado o empatado o perdido, pero seguro. Por porcentaje tiene que ser el que más, 100%. Pero es porque el juego tiene estas cosas que dices, es que ya no es que seas bueno o malo, es que es eso, si os dais cuenta, en todos los partidos, y no es casualidad, en todos los partidos pierdo la posesión. ¿Cuándo he perdido yo la posesión, chicos? Si miráis series anteriores de otros FIFAs, lo veréis. O sea, nunca hemos sido de perder la posesión. De hecho, mi juego es de tener la posesión, de presionar, de tener yo el balón. Y es el primer FIFA en el que soy incapaz de poder hacerlo. Porque por el estilo de juego que... Pues señores, nuestro rival a la final de la Copa del Rey va a ser nada más y nada menos que el líder de la liga, va a ser el Atlético de Madrid, que le ha metido un 6-0 en el Global Athletic Club, Vaya palizón. Señores, partido frente a Las Palmas, vamos a simular de nuevo en la liga y ganamos 2-0, chicos, golito de Cucurella y de Nico Williams, y a ver cómo queda la liga. Señores, hemos llegado al día D. Hemos avanzado mucho hoy, desde enero hasta abril. Y pues sí, como veis, nos ha tocado el PSG. Así que se vienen risas. Y encima el PSG también tiene puesto tiki-taka, O sea que, bueno, verás. Benfica, Milan, City, Real Madrid. Ojo, cuidado, en cuarto, como el año pasado. Y Tottenham, Juventus, chicos. En la Copa del Rey, como ya sabéis, pues estamos en la final frente al Atleti. La jugaremos el 25 de abril. Y en la liga, pues estamos terceros, chicos. El Atleti no falla, el Madrid de momento tampoco, así que no tiene pinta que este año vayamos a ganar la liga, la verdad. Pero bueno, ya sabéis que nuestro objetivo esta temporada es más bien la Champions, porque la liga ya lo hemos ganado 2 años seguidos. Así que vamos a ver cómo está nuestro equipo en cuanto a estadísticas, porque tengo ganitas de ver cómo están. Jokeres, que sigue como máximo goleador, la verdad que está haciendo una temporada increíble, 28 goles, 6 asistencias, Rafinha 15 y 5. Nico 11 y 5, se nota que la mina ha estado lesionado ese mes. Y bueno, pues por aquí el resto, que la verdad que también están brutales. Está ya Pedri en 92 y bueno, la verdad que hay alguna que otra subida de media bastante interesante. Fermín ya está en 86, ojito con eso. Y por aquí algunas de las cesiones creo que no han subido demasiado, la verdad, una pena. Porque creo que no están subiendo demasiado. Héctor Ford sigue ahí en 73, Oliva en 75, así que bueno, no tiene pinta que nuestros cedidos están subiendo mucho, pero bueno, Mika Mármol sí que está en 83, Cubar sí que ha subido ya a 81. Y poco más, la verdad. Casado está en 77 ya, Bernal 75. Bueno, van subiendo poco a poco, pero algo han ido subiendo. Así que chicos, puede que el próximo episodio, depende de lo que suceda, puede que sea el último de la temporada, porque estamos ya en abril, quedan 2 meses de competición. Jugaremos obviamente los partidos de Champions. Los de Liga no los vamos a jugar, seguramente los simularemos porque la Liga ya está prácticamente perdida. Y porque aparte nuestro objetivo es la Champions. Jugaremos obviamente la final de la Copa frente al Atlético de Madrid. Y en caso de que ganemos al PSG, supongo que en estas 2 semanas estarían las semis. Los partidos de liga los iremos simulando, jugaríamos 2 partidos de semis y jugaríamos la final en caso de llegar. Así que yo creo que el próximo episodio efectivamente terminaremos la temporada con el Barça y depende de lo que suceda, pues quizás también terminamos la serie, quién sabe. Así que lo veremos en el próximo episodio. Espero que os haya encantado, chicos.
Y me gustaría deciros una cosa, ¿vale? En este vídeo me gustaría que en comentarios me pusierais en qué dificultad jugáis vosotros. Yo ya sabéis que juego siempre en definitiva. Y me gustaría saber, sobre todo los que jugáis en leyenda, si también os sucede esto que pasa en definitiva. Porque a lo mejor el error o el bug está en la dificultad definitiva. Quizás la dificultad definitiva está demasiado chetada este año o está rota y hace que los partidos sean así. Y quiero saber si vosotros, si alguno de vosotros que juegue en leyenda encuentra que también el juego es difícil, pero que no está tan roto y la CPU no es tan perfecta. Porque en el caso de que sea así, quizás lo que podemos hacer es jugar en leyenda hasta que arreglen la dificultad definitiva, pero poner sliders para que sea complicado también en leyenda, y aunque sea un poco menos difícil, pero que la CPU al menos no sea perfecta y que no te haga un 93% de precisión de pases y que cada tiro sea gol. Así que me gustaría leeros en comentarios para ver si cambiamos de dificultad o no. No porque no quiera que sea difícil los partidos, yo quiero que sean difíciles y que me complique el jugar contra cualquier equipo, pero lo que no quiero tampoco es que la CPU sea perfecta como nos está ocurriendo en prácticamente todos los partidos, sobre todo los equipos que tienen lo de tiki-taka puesto. Así que bueno, dejadme por los comentarios los que jugáis en leyenda si encontráis algo de diferencia o no a lo que nos sucede a nosotros en los partidos, que sobre todo los que veáis los directos por Twitch, pues ya sabéis que es un poco bastante lamentable. Así que nada, dicho esto, nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.